Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, queridos hermanos y amigos, en este último día del mes de enero, comenzando el año 2024? Mire cómo se ha pasado de rápido, que ya estaríamos concluyendo el primer mes del año 2024 con un calor acá tremendo. Ayer me decía un hermano que calor eran 41 grados, 45 grados, 50 grados. Sí, para usted. Acá en Chile no, acá en Chile tenemos 33 grados de temperatura y es mucho. Pero hoy día tenemos 36 grados de temperatura, creo que ha sido el día más caliente de lo que va corrido de la primavera, que comenzó el 21 de septiembre del año pasado, hasta el día de hoy, y desde el 21 de diciembre del año pasado, que comenzó oficialmente el tiempo de verano, con mucho frío en otras partes del mundo, y vamos a hablar acerca de una información que escuchamos en el día de hoy que anda rondando, de que Rusia habría enviado material nuclear a Cuba. ¿Con qué objetivo? Bueno, con un objetivo muy claro, obviamente no para atacar Cuba, sino que entendemos que Cuba es una especie como de satélite de Rusia, la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que obviamente es enemigo acérrimo de Israel y también enemigo de Estados Unidos. ¿Y por qué traslada armas nucleares y avisa de esto? Porque naturalmente es una señal, a lo mejor una advertencia, por así decirle, una especie como de meter miedo, meter susto, producir un poco de ruido, levantar una voz de alarma, de alerta, para indicar que ellos tienen serios propósitos de entrar en una guerra que sería una guerra de alta magnitud, una guerra que podría tener consecuencias fatales para gran parte del mundo, porque podría morir en esta hipotética tercera guerra mundial de producirse una cantidad como nunca antes se ha visto en toda la historia de las guerras en la humanidad. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial murieron aproximadamente, se dice, unos 60 millones de seres humanos, como siempre usted, ¿no es cierto?, me imagino lo sabe, y estamos hoy día, hermanos, en los tiempos finales, postreros, y sin lugar a dudas yo quiero compartir un tema que está muy relacionado con esto, porque esto va a ocurrir. Va a llegar un momento en que las grandes potencias del mundo, con sus poderosas armas destructivas, armas atómicas, armas nucleares, se van a levantar específicamente contra un pueblo. Creo que también podría ser Estados Unidos, aunque por ahí hay diferentes interpretaciones. Tim LaHaye tiene una interpretación, no tenía, porque Tim LaHaye ya falleció, uno de los más grandes escatólogos americanos que se han levantado. Pero nuestro amado hermano Jimmy Swaggart, cuando estaba en pleno apogeo de su ministerio, década del 70, 80, finales del 80, comenzando el 90, hablaba de que va a llegar un momento en que Israel, por razones bíblicas, apocalípticas, proféticas, va a tener que ir quedando solo. Todos nosotros sabemos, los que estudiamos un poquito acerca del conflicto judío, ¿no es cierto?, palestino o árabe-israelí, de que el gran aliado ha sido siempre Estados Unidos desde que en las Naciones Unidas reconocieron a Israel como un Estado libre y se levantó, se alzó la bandera solitaria, ¿no es cierto?, de la estrella del rey David, con la estrella solitaria del rey David, esa bandera blanca con dos franjas azules que tiene la estrella solitaria, que algunos dicen que es el símbolo del escudo del rey David, como el reconocimiento de que nacía en un día una nación. En el fondo era un poco la justificación de las Naciones Unidas para poder tratar de un poco calmar esta impresionante acción bélica, destructiva, de parte del tercer Reich alemán, que mató 6 millones de judíos sin tener Israel territorio, sin estar Israel en la guerra. La raza judía fue perseguida de una manera despiadada, bestial, brutal, por Adolf Hitler, uno de los más grandes antisemitas de la historia, y mató 6 millones de ellos. Después de 3 años de acabada la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezaron a conocer todos los datos, los antecedentes, los detalles de lo que ocurrió en los guetos, ¿no es cierto?, judíos, ahí en Auschwitz, en Treblinka, en Sobibor y en otra gran cantidad de lugares donde estaban los judíos sometidos a trabajos, ¿no es cierto?, forzados, viviendo en condiciones infrahumanas. Se supo de todo esto y se creó lo que se llama la conciencia del problema judío, y entonces las Naciones Unidas le entregó un territorio de unos 14.500 kilómetros cuadrados, que hoy día entiendo son más de 22.000 kilómetros cuadrados. De hecho, la nación de Israel geográficamente es un poquito más pequeña que Santiago de Chile. O sea, Israel es todo lo que es Santiago de Chile en cuanto a lo que es el territorio
geográfico en cuanto a los kilómetros cuadrados, más o menos ocupa lo mismo, incluso es más chiquitito. Israel es un estado muy pequeño. Cuando la Liga de las Naciones le entregó ese territorio a los judíos, a los que sobrevivieron y a los que tenían este sueño llamado el sueño sionista, fundado y creado el sionismo por Teodoro Herz a finales del siglo XIX, para crear justamente un estado judío o entregarle un territorio a los judíos, porque los judíos estaban dispersos del año 70 de la era cristiana y habían estado esparcidos por todo el mundo, pero no tenían un territorio propio, un punto geográfico donde pudieran establecer su nación. Bueno, la Liga de las Naciones o la Nación Unida le entregó 14.500 kilómetros cuadrados en la Tierra Santa, y dicen los expertos, los historiadores, que el 65 al 70% de ese territorio entregado por la Nación Unida a Israel para congraciarse por lo que fue el holocausto judío era todo desierto, es decir, solo un 30% eran zonas pobladas o habitadas y que pudieran decir los judíos que se podían trabajar o cultivar. Los judíos hicieron reverdecer el desierto. Ahora, el tema en Apocalipsis capítulo 16 es que Israel, que tiene un rol preponderante, como todos los que estudiamos profecías bíblicas sabemos y como debería saber todo el pueblo cristiano evangélico, bendito sea el nombre del Señor, va a tener que entrar en este periodo horrendo, terrible. Lo explicamos también ayer en un tema que dimos acerca de la paz en Medio Oriente, que Israel tiene forzosamente que entrar en el periodo de la gran tribulación, y que ahí al principio, lamentablemente, Israel va a cometer otro error de los muchos que ha cometido Israel, como rechazar al Mesías, por ejemplo, o desobedecer en los tiempos de la monarquía hebrea a Jehová y haberse ido al cautiverio 70 años, como le digo en el Nuevo Testamento, haber rechazado al Mesías, que fue el gran pecado cometido por Israel, porque a los suyos vino, dice San Juan capítulo 1, versículo 11, y los suyos no le recibieron. Bueno, los judíos van a tener que entrar debido a su rebeldía, a lo que se llama teológicamente la defección, de la cual habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, 10 y específicamente en el 11, van a tener que entrar en el periodo llamado la angustia de Jacob, la angustia de Israel, según Jeremías capítulo 30, versículo 7, según Daniel capítulo 12, versículo 1, ¿no es cierto? Vendrá una gran tribulación para tu pueblo, dice Dios a Daniel, y el pueblo de Daniel era Israel. Y de hecho, Dios le dice a Daniel, le habla y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El Mesías murió en la semana 69, de ahí se detiene el reloj profético porque empieza la era de la gracia, que es la era de la iglesia, y queda un tiempo donde se acaba la gracia con el rapto, el arrebatamiento, y comienza el periodo llamado la semana 70 o Septuaginta, que es la semana para Israel. Israel entra en este periodo, comete el grave error Israel de creer las promesas, como una mujer enamorada, ¿no es cierto?, cree las promesas del novio, cree las promesas del anticristo. El anticristo aparece como una especie de hombre pacifista, logra que los judíos y los árabes firmen un tratado de paz, pero el mismo anticristo rompe ese pacto y traiciona a Israel. Cual Judas lo hizo con Jesús, lo hará el anticristo con la nación de Israel, romperá el pacto a la mitad de la semana, como señala Daniel capítulo 7, verso 25, como señala también Mateo capítulo 24, versículo 15, comete lo que se llama la abominación desoladora, que menciona el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos, me parece que son los versículos 2, 3 y 4, y entonces comienza el anticristo una actitud muy distinta a la que primó, digamos así, durante los primeros 3 años y medio, que es la persecución espantosa sobre Israel. Y ahí es donde el Apocalipsis 12 muestra cómo esa mujer que es Israel tiene que huir al desierto y Dios la tiene que sustentar, y si Dios no la sustenta y no actúa en favor de Israel, Israel habría sido o sería completamente exterminado. En el capítulo 16 de Apocalipsis, cuando habla de los últimos 7 juicios, porque los primeros son los 7 sellos, los juicios que dicen algunos que están más o menos en la mitad de la gran tribulación son las 7 trompetas, y los juicios finales son las 7 copas de la ira. Y hay una copa en particular a la cual quiero hacer mención en relación a esta noticia, que, ¿no es cierto?, dice que el gobierno ruso, Putin, envió armas nucleares a Cuba, que es una especie de satélite de Rusia, para estar muy cerca de de Estados Unidos, en el caso de un gran conflicto que podría desatarse en cualquier momento, lo que algunos llaman, los expertos en conflictos bélicos llaman la Tercera Guerra Mundial. Bueno, en Apocalipsis capítulo 16, versículo número 12 en adelante, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ya hemos hablado también de eso, y esto es una realidad porque dice, y el agua de este se secó. Bueno, actualmente el río Éufrates tiene el caudal más bajo de toda su historia, se está secando. Usted búsquelo en el Google y dice, y lo busca así,
el río Éufrates se seca y ahí le va a aparecer la noticia, la información. Naturalmente la información no habla del Apocalipsis, no habla de que esto lo permite Dios para que se cumpla, ¿no es cierto?, lo que es el sexto ángel derramando su copa sobre el gran río Éufrates. No lo van a decir así. Pero escuche lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 en adelante. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua del río Éufrates se secó para que estuviese preparado, o sea, para que tuviese acceso, para que desde la parte oriente de Israel, porque recordemos que Israel es el punto de referencia cuando se habla del rey del norte de Israel, cuando se habla del oriente, se habla del oriente de Israel, y entonces dice para que estuviesen preparado el camino a los reyes del oriente, monarquías, y se cree que aquí está la China y el Japón. Y en el versículo 13 en adelante quiero llamar su atención porque dice, Juan vio salir de la boca del dragón, el dragón es Satanás el diablo, también llamado la serpiente antigua, y de la boca de la bestia, que es el anticristo, o la primera bestia de Apocalipsis 13:1, y de la boca del falso profeta, Apocalipsis 19:20, o la segunda bestia de Apocalipsis 13:11, 3 espíritus inmundos, o sea, son poderes demoníacos, espíritus inmundos, o sea, demonios, a manera de ranas, pues son espíritus de demonio, ahí lo está especificando el versículo 14, que hacen señales y van a los reyes de la tierra. ¿Dónde van? No van al que vende café, al que lustra zapatos, al que trabaja en un mercadito, al empleado común y corriente, al albañil, al carpintero, no, a un pastor evangélico, no. Ni siquiera a un cura haciendo una misa en cualquier parroquia de un pueblo. Dice que van a los reyes de la tierra, significa que van a los líderes, a los cabezas, a los jerarcas, a las autoridades del mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Verso 16 dice, y los reunió en un lugar específico. Hay una reunión de los reyes de la tierra que se reúnen para librar lo que se llama la guerra de Armagedón. Y Armagedón, bueno, es una palabra, hermano, que hebrea, que significa el valle del cortacuello, pero Armagedón es un valle que yo tuve la oportunidad de conocer en el viaje que realicé junto con mi esposa en noviembre del año 2017. Dice que este valle existe y no está, curiosamente el valle de Armagedón no está construido. Los israelitas podían perfectamente, porque es un valle, está rodeado de montes, lo vimos, es todo verde. Podía haber creado ahí una ciudad pequeña, un pueblo, carretera, acueducto, pero no es así. Eso está listo para esa batalla. Y escuche, hay naciones que tienen ya armas nucleares. O sea, se podría dar este escenario, esa es la palabra, se podría dar este escenario de que en algún momento las naciones que tienen armas nucleares pudieran ir a Tierra Santa, donde está el gran conflicto y donde no hay paz en el mundo, porque no habiendo paz en el Medio Oriente no hay paz en todo el mundo, y habiendo paz en el Medio Oriente habrá paz en todo el mundo, según entienden los expertos. Bueno, justamente la profecía de Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 en adelante dice que Juan ve que de la boca del dragón, de la boca del anticristo, de la bestia y del falso profeta, salen 3 espíritus inmundos a manera de rana, que son demonios que están dedicados únicamente a provocar en la mente de las autoridades un deseo de ir a una guerra en Armagedón contra Israel para exterminar completamente a la nación judía, a la nación de Israel. Gloria en nombre del Señor. Escuche esto es una información de ahora, de este tiempo. Los 9 estados que tienen armamento nuclear, que tienen bombas nucleares, que son mucho más poderosas que las armas atómicas. Estados Unidos, obviamente, que es el gran aliado, ¿no es cierto?, de Israel. Rusia, que es enemigo acérrimo de Estados Unidos y de Israel, y es un país también antisemita. Reino Unido, que hasta el momento sería también un país, ¿no es cierto?, que tiene simpatía por Israel. Francia, también en la misma condición. China, la China roja, que es enemigo acérrimo de Estados Unidos y de Israel, país antisemita. India, Pakistán, la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte, también antisemita, y la nación de Israel. Estos son los países que tienen armas nucleares. Si se juntaran todas estas naciones encabezadas por Rusia, el anticristo, el falso profeta, y las naciones antisemitas, el mundo árabe, y las naciones que tienen armas nucleares, ¿qué cree usted que podrían provocar el Armagedón? Una especie de acabo de mundo. Y si lanzaran estas armas nucleares en contra de Israel, lo harían desaparecer a una nación tan pequeña que no tiene más de 22.000 kilómetros cuadrados. Perfectamente lo podrían destruir, pero no lo van a poder hacer, porque hay una profecía extraordinaria y que relata en el capítulo 19 de Apocalipsis que cuando esté a punto de concretarse
este plan siniestro del diablo usando a los reyes de la tierra, al anticristo, al falso profeta y a todas las naciones árabes para destruir y hacer desaparecer completamente a la nación de Israel de la faz de la tierra, para cumplir lo que también enseña otro salmo acerca de la destrucción de Israel, que habla claramente de la destrucción de Israel. Gloria al nombre del Señor. Entiendo que es el Salmo 18, me parece que es, si no me equivoco. Sí. Es el Salmo 18. Vayamos y destruyamos. Voy a buscarlo aquí bien, para que no haya más memoria, dice. Lo vamos a buscar. Porque es un salmo, bueno, no mesiánico, sino Salmo 83, perdón, Salmo 83, específicamente el versículo 4, que lo encontré. Han dicho, bueno, en otra versión dice, un poquito distinto, pero es más o menos lo mismo, pero la versión 60 dice, han dicho, venid, destruyámoslo, para que no sean nación y no haya más memoria. No haya más memoria, o sea, destruyamos, hagamos desaparecer del mapa, hagamos desaparecer de la faz de la tierra, eliminemos completamente la memoria del nombre de Israel. A ese nivel. Bueno, es ahí donde aparece el Señor Jesucristo, en lo que nosotros conocemos teológicamente como la segunda venida de Cristo en gloria, con la iglesia que había arrebatado 7 años antes para salvar a Israel de este exterminio y de estas hipotéticas armas nucleares que tendrían estas naciones. ¿Qué es lo que nosotros creemos, por lo menos los que tenemos más o menos un pensamiento bastante afiliado con, ¿no es cierto?, con el pensamiento de los escatólogos antiguos, de esos predicadores sanos como el hermano Ortiz, como el reverendo Padín, como Rafael Torres Ortega, como Jimmy Swaggart, como el gran evangelista Gigi Ávila, como Tilda Jay, como Raúl de Almeida? Es que ahora no están dadas las condiciones para que realmente se produzca en la Tercera Guerra Mundial. Están dadas las condiciones en cuanto al panorama, en cuanto al poder bélico. Pero, ¿por qué no podría haber una guerra mundial en contra de Israel? Porque no ha ocurrido el arrebatamiento de la iglesia, porque todavía no se ha manifestado el personaje principal de los días de la gran tribulación, que es el anticristo, porque tampoco ha aparecido para tomar el control de la religión falsa, la religión humanista, el falso profeta. Por lo tanto, no estarían dadas las condiciones y nosotros creemos que la Tercera Guerra Mundial es la guerra de Armagedón. Es nuestra apreciación muy personal, pero que también está relacionada con el pensamiento o el criterio en común que tenían los grandes escatólogos de antes. Y esto dice la Escritura, escuche lo que va a pasar. Cuando esté a punto el poder bélico, las armas nucleares, de ser lanzadas en el valle de Armagedón para destruir completamente Israel, dice Juan, entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ese es Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que con justicia juzga y pelea. Y sus ojos, al igual que el personaje que le aparece a Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, en la isla de Patmos, sus ojos eran como llamas de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, la sangre del pacto nuevo y eterno. Hebreos 9:22, Apocalipsis 1:5, 1 San Juan 1:7. Efesios 1:7. Si su nombre es el verbo de Dios, San Juan capítulo 1, verso 1 al 14. Y los ejércitos celestiales, o sea, la iglesia que arrebató al Señor, o había arrebatado 7 años antes, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, de la boca de este jinete que es Jesucristo, sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y la regirá con vara de hierro, tal como lo enseña el Salmo 2. Léalo también el Salmo 2, que es un salmo mesiánico. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, aleluya, y Señor de los Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes, los ejércitos del anticristo, los ejércitos antisemitas. Y vi a la bestia, el anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, o sea, contra Jesucristo y la iglesia. Y la bestia, el anticristo, fue apresada, y con ella no fue solo el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, o sea, el anticristo y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La historia terminará bien,
porque de hecho el Apocalipsis es el relato del triunfo, de la victoria rotunda, absoluta, plena, completa, total, del bien sobre el mal, de la luz sobre las tinieblas, de la justicia sobre la injusticia, del cielo sobre el infierno y de Jesucristo por encima del anticristo y de Dios por encima del diablo. Que el Señor nos bendiga. Espero que el tema le haya edificado. Comparta este posteo, esta excelente temática escatológica con todos sus contactos. Recuerde, mi querido hermano, que tenemos un canal de YouTube. Suscríbase, Tiempos Finales HD. Canal de YouTube, Tiempos Finales HD. Canal de YouTube, Tiempos Finales HD. Suscríbase y que esta es nuestra nueva página de Facebook. Comparta esto con todos sus contactos. Pastor Marcos Morales Chávez. Un abrazo grande. Espero que el tema le haya bendecido. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Maranata, Cristo viene.